La grasa rebelde es un término coloquial que se utiliza para describir la grasa corporal que parece ser especialmente resistente a través de la dieta y el ejercicio. Y te digo algo, todos tenemos grasa rebelde. Seguramente si te pregunto a ti me dirás, bueno, pues mi grasa rebelde se encuentra en el abdomen, se encuentra en las piernas, se encuentra en los brazos. Todos, absolutamente todos tenemos grasa rebelde y siempre ha estado ahí el tema de, oye, ¿cómo puedo eliminarla? Porque yo me pongo a dieta, me pongo a hacer ejercicio físico, intento perder grasa y sí, efectivamente, la puedo perder, pero estas zonas me da la sensación de que se quedan ahí rezagadas y no hay manera de eliminar esta grasa. Bueno, pues como digo, esta grasa suele acumularse en áreas específicas del cuerpo y hoy aquí, en Café y Hierros, te quiero contar 5 aspectos básicos que van a permitir eliminar esa grasa de manera definitiva. Requiere de tiempo, requiere de paciencia, pero con estos pasos que te voy a contar estoy totalmente convencido de que lo vas a lograr y de que además en un futuro, bueno, pues te resultará mucho más sencillo mantener un porcentaje graso saludable. Así que bienvenido, bienvenida un día más al podcast de Café y Hierros. Yo soy Iván Llamazares de ivyamazares.com. Ya sabéis que me encontráis por ahí también en la newsletter en lifters.es, donde cada semana comparto más contenido vía email. Y esta semana vamos a hablar precisamente de esto, de la grasa rebelde y de 5 aspectos básicos para poder eliminarla de manera definitiva. Como digo, esta grasa normalmente se suele acumular en abdomen, se suele acumular en los muslos, en los glúteos, en los brazos y es bastante más difícil eliminarla en comparación con la grasa de otras áreas. Normalmente la resistencia a la pérdida de grasa puede deberse a varios factores, como por ejemplo la genética, la edad, el género y el tipo de grasa acumulada. De ahí que, por ejemplo, yo ya he comentado varias veces que aunque es verdad que una persona de 20 años y una persona de 40 años pueden lograr buenos cambios físicos si se ponen a entrenar en este mismo momento, la persona de 20 años, en comparación con esa persona de 40, pues en principio va a tener una mejor composición corporal, pero principalmente porque tiene un mejor entorno hormonal. Según van pasando los años, bueno, pues ese entorno quizás no es tan favorable de cara a mantenernos bien definidos, a mantenernos magros, con una buena cantidad de masa muscular, pero eso no quiere decir que si yo me pongo a entrenar con 40 o con 50 no consiga una mejor versión física que la que tenía, por ejemplo, a mis 20, cuando era una persona totalmente desentrenada. Así que el consejo siempre es el mismo. Empieza, tengas la edad que tengas y ten por seguro que los cambios que vas a lograr son muy buenos. Ahora bien, de cara a eliminar esa grasa rebelde, yo, por ejemplo, cuando empecé a entrenar fuerza, cuando empecé a alimentarme de una mejor forma, bueno, pues está claro que yo veía una pérdida de grasa general, pero estas zonas se quedaban súper rezagadas y no sabía qué hacer. Probaba con HIIT, probaba con diferentes suplementos, probaba con protocolos de alimentación un poco agresivos. Al final conseguí eliminar esa grasa rebelde, pero perdí un montón de tiempo por el camino. Así que 5 aspectos que he aprendido y que considero básicos para cualquier persona que lo quiera hacer de manera más eficiente son los siguientes. El punto número 1 sería la ingesta de proteínas. En un periodo donde normalmente buscamos la ganancia de masa muscular, la proteína es un macro fundamental, pero no prioritario. Y esto quiere decir que, por ejemplo, la grasa también es muy importante y los carbohidratos de cara al rendimiento también lo son. Por lo tanto, podemos ir mejorando perfectamente con un consumo de alrededor 1,6 a 1,8 gramos por kilo de peso. Cuando el objetivo, por el contrario, es la pérdida de grasa, mi recomendación es subir esta cantidad ligeramente. Esto nos va a ayudar a mantener la mayor cantidad de masa muscular posible y en una última fase, donde por ejemplo el objetivo es eliminar los resquicios de grasa rebelde, este macro se puede incluso aumentar hasta los 3 gramos por kilo de peso magro. Esto a muchas personas les chocará y dirán, ¿pero no es mucha proteína? Bueno, pues como digo, normalmente en un proceso de este tipo, cuando tenemos ya poca grasa y solamente queda que eliminar esta última, que cuesta más, que es rebelde, bueno, pues los macros que consumimos, tanto carbohidratos como grasas, ya están muy bajitos y tenemos que tirar principalmente de proteínas. De ahí que tengamos que subirla tanto y que la evidencia que tenemos a día de hoy nos indique que esos 3 gramos por kilo de peso mantenidos en un periodo no relativamente largo, pues no tenga ningún efecto negativo. El punto número 2 sería el número de comidas al día. Y aquí yo he comentado en más de una ocasión que yo hago 3 comidas al día, que es lo que mejor me viene, lo que mejor me funciona. Normalmente es lo que recomiendo, hacer entre 3 y 4 comidas al día. No tiene ningún sentido meter más, a no ser que tengamos que consumir un montón de calorías. Pero en un proceso de este tipo, en el cual las calorías ya escasean, 3 comidas lo veo bastante asequible, siempre que seamos capaces de mantener el hambre a raya. ¿Por qué digo esto? Porque mientras hay personas que con 2 ingestas por día se encuentran perfectamente bien, tenemos a otras que necesitan más de 5 para mantener el hambre a raya. Aquí podemos entrar a debatir en
flexibilidad metabólica y un montón de cosas más, pero personalmente, como digo, recomiendo 3 comidas al día, ir adaptándose a eso y además de lo anterior, podemos incluir recargas de carbohidratos cada 10 días que nos pueden ayudar a rendir más y a que el cuerpo siga eliminando esa grasa rebelde. En el tercer punto hablaríamos de otro macro fundamental, que serían los carbohidratos. Este macro es bastante importante, tanto en volumen como en definición, y normalmente es con el que más se juega en la pérdida de peso. Por lo tanto, consumirlo de forma estratégica juega un papel clave. De ahí que, por ejemplo, yo haya comentado en más de una ocasión que los mejores momentos para incluirlo sean alrededor del entrenamiento, para rendir más, como digo, y en la última comida del día, para descansar mejor por la noche. De esta forma, la recuperación entre sesiones va a ser mucho mejor y al consumirlos a última hora del día elevaremos los niveles de insulina en sangre, lo que nos facilitará la entrada de triptófano al cerebro, donde se convierte en serotonina y finalmente en melatonina. Por eso podemos tirar también de suplementos, pero normalmente recomiendo jugar antes con este tipo de macros porque al final nos da muchísima más ventaja que no, por ejemplo, si cenamos muy poquito, muy ligero, al final tenemos hambre por la noche, no somos capaces de conciliar el sueño, nos levantamos ya cansados, sin ganas de entrenar. En definitiva, esto es un círculo vicioso que hace que entrenemos mal por un lado, que no nos movamos apenas porque estamos cansados y que la pérdida de grasa rebelde pues no se dé. En el cuarto punto hablaríamos del cardio. El cardio es una herramienta fantástica y nos ayuda a elevar el gasto calórico diario sin depender tanto de tener que bajar la comida. Pero hay muchas formas de hacer cardio. Por ejemplo, podemos caminar, podemos correr, trotar, hacer ciclismo, natación, saltar a la comba. Podemos hacerlo de muchas formas diferentes y depende básicamente de cuestiones personales el decantarse por una modalidad u otra. Que perdamos más grasa o menos, pues va a depender principalmente del déficit calórico que tengamos. Así que es totalmente individual el optar por un cardio u otro. Personalmente, si os tengo que dar una recomendación, yo realizo cardio de baja intensidad, también cardio en zona 2, básicamente porque es un cardio de muy bajo impacto, que no interfiere negativamente en la recuperación de las sesiones, de hecho las favorece, y que por lo tanto cuando voy a entrenar fuerza no me ha generado ninguna interferencia. Así que bueno, yo principalmente es el que hago, tanto caminando como en bicicleta, el cardio en zona 2, pero podéis hacerlo de muchas formas diferentes y esto os va a permitir no tener que bajar tanto la comida, que es un aspecto fundamental de cara a mantener el rendimiento. Y el quinto punto, y no por ello menos importante, sería el entrenamiento de fuerza. En ocasiones se pone demasiado el foco en aspectos, como he comentado, tanto el cardio como la alimentación, la proteína, los carbohidratos. Es verdad que son aspectos que tenemos que controlar si queremos perder grasa rebelde de manera efectiva, pero se olvida que lo más importante para ir recortando este porcentaje graso y que la estética mejore es que el entrenamiento de fuerza no falle, y tenemos que tener algo en cuenta. En estos procesos en los cuales llevamos ya varias semanas, varios meses perdiendo poco a poco grasa, es probable que sea una época en la cual no haya apenas progreso, no seamos capaces de mover más kilos, de hacernos más fuertes y el cansancio haga estragos en el rendimiento. Pero a pesar de ello, el objetivo siempre debe ser mantener la intensidad y evitar hacer ejercicios redundantes que solo aporten volumen basura. Por eso el otro día subí a Instagram un post en el cual reflejaba básicamente el volumen que recomendaba para cada grupo muscular y cómo hacer más del realmente necesario podía llegar a ser totalmente contraproducente. Por eso hay que mantener la intensidad, hacer un volumen adecuado, sobre todo son semanas en las cuales tenemos que mantener la fuerza en la medida de lo posible, por eso es importante que, aunque metamos cardio, pues lo hagamos de forma estratégica en los mejores momentos y sobre todo utilizando aquel cardio que genere menos interferencias. Y con estos 5 pasos, al final, lo que vamos a conseguir es que poco a poco vayamos eliminando esa grasa rebelde de manera efectiva. Luego, por supuesto, para mantenerse en ese porcentaje graso va a ser mucho más sencillo, ya con una normocalórica y con un entrenamiento adecuado, bueno, pues lo vamos a lograr, pero al principio, para llegar a ese punto, cuesta bastante, y con estos 5 pasos, que son los 5 que he aprendido yo con el paso de los años, estoy convencido de que lo vais a poder hacer sin ningún tipo de problema. Así que espero de verdad que os ayuden, que os resulten de muchísima utilidad. Si es así, como siempre digo, agradezco un montón esas 5 estrellas tanto en Spotify, Apple Podcast, allí donde me escuches, me ayudan a seguir generando este tipo de contenido y que cada vez llegue a más personas. Y nada más, si quieres comentarme alguna cosa al respecto de esto, ya sabes que me la puedes dejar en ivyamazares.com, en mi web. También te puedes apuntar a la newsletter en lifters.es y nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Que pases buen día. Chao.